Bueno, ahí estamos con el diputado Godoy, Lucas Godoy, hombre del Frente de Todos de Salta. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, Felices a ver. fiestas para todos ustedes. Exactamente. En primer lugar. Diputado, consulta. No hay fecha todavía para extraordinarias, me parece, ¿no? No, yo que tenga conocimiento, no hay fechas para extraordinarias. Obviamente hay varios temas que estarán en extraordinarias, varios temas que quedaron pendientes luego de estas sesiones que lamentablemente no nos dejaron hacer, porque eso lisa y llanamente fue lo que pasó. Digo, no sé, temas acordados, temas que tenían dictamen, temas que había, bueno, consensos al respecto. Primó un gran egoísmo por parte de un sector de la oposición y se planteó básicamente que no haya sesiones. Está, bueno, y se supone que va a estar el tema del blanqueo que está planteando el Ejecutivo. Hay que ver si este monotributo tecnológico, el tema de las universidades. ¿Y qué cree que podría pasar a nivel de discusión, de asistencia de fondos para Cava después del fallo de la Corte? ¿También se discutiría en extraordinarias eso o no? También está lo que tiene que ver con la UIF o GAFI, ¿no? Las normas de adecuación, agroindustrial. Digo, hay temas bastante moratoria previsional. Me parece que son temas trascendentales. Y seguramente estará planteado esto a partir de este fallo de la Corte, porque hay hay un error de origen en toda esta discusión, que en aquellos decretos donde se transfirió las competencias, donde el propio presidente, en su momento expresidente Macri, transfirió las competencias en seguridad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también transfirió los recursos. Y la Constitución es absolutamente clara, los recursos se transfieren por ley, no se transfieren por convenio ni por decreto. Entonces me parece que ahí hay un grave error por parte de la Corte, más allá de que no concuerdo en general con el fallo y que uno supone sostiene que las sentencias, los fallos deben cumplirse, que debe haber instancias también para poder recurrirlo. Bueno, todo lo que está planteando el propio gobierno, pero hay algo central. Es una medida claramente que va a fortalecer el ya insoportable centralismo, donde la mayor cantidad de recursos de la Argentina están concentrados en unos cuantos kilómetros cuadrados, en un lugar donde la producción, en términos generales, digo producción primaria en general, no es superavitaria. La mayoría de las provincias son superavitarias, lo hablo por Salta o por Santiago del Estero, por Córdoba, o por distintos lugares, son superavitarias en dólares. Y sin embargo no nos consumimos los dólares en Salta que producimos. Digo, como para hablar un poco de esta inequidad, ¿no? Y tenemos uno de los índices de NBI más altos, y además la distribución de coparticipación, que nunca se discutió una ley de coparticipación, es difícil, es una ley de convenio, pero claramente mi provincia ha sido perjudicada en la distribución en coparticipación porque es una de las que menos recibe per cápita. Y en todos los países del mundo que tienen una construcción de esta naturaleza, digo federal, donde deben distribuirse coparticipablemente los recursos, siempre se tiene en cuenta la población, lo que es lógico. En la Argentina no se tuvo en cuenta y mi provincia es la segunda, en segundo lugar más perjudicada luego de la provincia de Buenos Aires. Pero más allá de todo esto, me parece que ahí hay algo central, que es que nunca hubo una ley de transferencia de recursos y hay algo que exige la Constitución. Así que entiendo que habrá un proyecto, o eso es lo que dejó traslucir el presidente en ese comunicado a través de Twitter, que se iba a hacer. Bueno, esperaremos que llegue, a ver cómo avancen estos días la cosa. Ahora, diputado Godoy, disculpe, quizás a mí se me pasó entre tantas iniciativas que se han aprobado. ¿Qué tal? Laura Serra lo saluda. Pero ¿no se aprobó una ley justamente de transferencia de recursos a la ciudad de Buenos Aires una vez que se le detrajo a Cava? Yo estoy casi segura. Lo que se hizo fue... Lo que hizo fue volver al 1.4 de distribución de coparticipación. Y ahí se determinó en la ley en la cantidad, el monto que se iba a transferir para seguridad, que se actualizaba. Ok. Claro. No es coparticipación, que es otro tema, ¿no? Porque, entiendo. Y además se determinó en base a lo que se había calculado, que era el gasto que se tenía en seguridad. Claro. Cosa que
una de las grandes críticas y certera y lógica, finalmente, es que el monto que se debe transferir, o sea, duplicar la coparticipación, excedía en demasía lo que era el gasto en seguridad. Bueno, en definitiva, esa distribución injusta, hoy, a partir de un fallo, habrá que discutirla a través de una ley. Pero insisto, vamos a suponer que el día de mañana gobierna la Argentina una persona, un hombre, una mujer, no sé, de Córdoba o de Salta, sí, o de Catamarca, y se le ocurre transferirle, a ver, ¿qué puede transferirse? El microtráfico, ¿no? Donde la provincia determina que se va a hacer cargo del microtráfico, y para eso le duplico el índice de coparticipación. Perdóneme, ¿qué es el microtráfico? Diputado, ¿qué es el microtráfico? ¿El tráfico urbano? ¿A qué le llaman microtráfico? No, el microtráfico es la facultad que tienen las provincias de aceptar a partir de una ley nacional la posibilidad de investigar y condenar los delitos de tráfico de estupefacientes de menor cuantía. Está bien, no sabía. Está bien, bueno. Salta la tiene, de hecho, por ejemplo, Córdoba la tiene. Hay provincias que han aceptado esa transferencia, que en general tiene que venir con recursos. En general no fue con recursos. A Salta nunca vinieron recursos, grandes reclamos a partir de la aceptación del microtráfico. Pero yo lo pongo como ejemplo concreto. ¿Qué pasa si el día de mañana gobierna un salteño, una salteña, la nación, y a través de un convenio con el eventual gobernador o gobernadora dice, bueno, a partir de que se ha transferido las competencias que eran federales del microtráfico, le vamos a duplicar la coparticipación? Y bueno, y a través de convenios, sería verdaderamente injusto. Y las provincias saltarían por los aires. Bueno, aquí ha pasado más o menos lo mismo. Lamentablemente estamos en este embrollo. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. ¿Cómo le va? El gobierno nacional dice, bueno, lo vamos a resolver, vamos a mandar un proyecto de ley, y existen como dos posibilidades o dos versiones, por decirlo de alguna manera, por lo menos las que se me ocurren, respecto de cómo saldar esta discusión. Tiene que ver con plata, o se saca plata de algún lado, o se genera un nuevo ingreso. Esto es, o se genera un impuesto, por ejemplo, que recaude para esa actividad en particular, que tenga un destino específico, o se recorta en algún otro lugar de lo que tiene que ver con las asignaciones del Estado Nacional, o sea, educación, salud, obra de infraestructura, ATN, lo que sea. ¿Usted cuál cree que es el camino que hay que tomar? Bueno, efectivamente es como usted dice, no hay muchas más salidas para responder a esta aceptación de una cautelar, en definitiva, que no ha resuelto el fondo del asunto. Pero es eso. Escuché algunos comentarios o planteos que dicen, bueno, lo que hay que avanzar es en volver a insistir en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias para los jueces, ¿no? Algo que ya se ha hablado mucho, digo, la inequidad, la injusticia en que no paguen impuestos como cualquier hijo de vecino, y que con esos recursos se remitan al cumplimiento de ese fallo. Bueno, hay un montón de planteos. No me quiero adelantar en este sentido, pero me parece que si nos ponemos a pensar detalladamente, los recursos son limitados. Entonces, de algún lado saldrán, y este es el gran problema. Esta ha sido la gran crítica de las provincias, que tiene que ver con que están viendo que nuevamente van a ser perjudicadas. Ahora, y yo lamentablemente pienso lo mismo. ¿Qué tal, diputado? De vuelta, Laura. Preguntarle por qué estarían las provincias perjudicadas si hay un fondo que va específico, que se nutre precisamente de lo que se le detrajo a la capital federal, 1.18%, para conformar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y justamente ese fondo tiene 200.000 millones de pesos presupuestados para el año que viene, que son justamente... O sea, se lo sacaría a la provincia de Buenos Aires. Digamos. Exacto. Sí, o sea, el resto de las provincias no. Digamos, lo que se le detrajo a la capital, digamos, arbitrariamente, no se la repartió a las provincias. Se fue al gobierno de Axel Kicillof, ¿no es cierto? Porque ustedes no recibieron un peso, digamos, de lo que se le detrajo a la capital federal. Fue casi todo a la provincia de Buenos Aires, este Fondo de Fortalecimiento Fiscal. A la provincia de Buenos Aires se hizo por ley. Digo, no fue nada arbitrario. Fue claramente aprobado por una ley. Lo que fue arbitrario fue duplicarle el porcentaje de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país,
Está bien, pero por una ley vos podés derogar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y listo. Ahí están los recursos y no se modifica la situación de ninguna provincia. Yo creo que van a ser provincia. perjudicadas las provincias, o va a ser perjudicada Buenos Aires, o van a ser perjudicadas el resto de las provincias. Pero Buenos Aires ya venía recibiendo una obra pública. Lo que no me queda claro es justamente eso. Si Buenos Aires recibía una plata extra, ¿no? Por ese punto de coparticipación que se le trajo a la capital, ¿por qué estaría perjudicada? Porque era una plata que recibía extra. Digamos, no estás modificando la coparticipación original que recibía la provincia de Buenos Aires, ni las transferencias que actualmente recibía. No, porque lo que se planteó en ese momento es que, y esto es cierto, más allá que guste o no guste, yo no soy de la provincia de Buenos Aires, pero en cuanto a distribución de recursos y coparticipación, yo les contaba recién que Salta es una de las más perjudicadas, ¿no? Sí. Está en el segundo lugar más perjudicado en distribución per cápita. La primera es la provincia de Buenos Aires. Y esto tenía que ver, la primera perjudicada, la más perjudicada en la distribución de esos recursos. Recibe alrededor del 20-22% de participación, y bueno, tendría que recibir bastante más. La ley de participación es una ley convenio muy difícil de cambiar porque precisa del acuerdo de todos, no solo del Congreso, sino de las legislaturas provinciales. Entonces, ahí se planteó en ese momento aquello. Yo no tengo duda que donde deben destinarse mayores recursos es donde más se precisan de esos recursos para equiparar, para nivelar, para igualar, para generar mayores y mejores condiciones de vida. En muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en muchísimos lugares del interior, no solamente de mi provincia, sino de toda la región, del NOA y del NEA. Me parece que alguien va a estar perjudicado. O será la provincia de Buenos Aires, o serán las otras provincias, o será Salta, o será Jujuy, o serán todas juntas, pero lo que queda claro es que hay un solo beneficiario, que es la ciudad autónoma, el distrito más rico del país, pero además va a ser beneficiado en base a originalmente un beneficio mal concebido. Diputado, le hago una pregunta macro. Este no era el microtráfico, una pregunta macro. Perdón. Una pregunta macro que tiene que ver con su condición de abogado. Es el titular de la Comisión de Legislación General, es un hombre que está en política hace mucho tiempo. El oficialismo confronta con la justicia permanentemente, puede ser con la Corte, puede ser con el Tribunal Federal que condenó a Cristina Fernández, puede ser por diferencias en la designación del procurador, de la integrante femenina de la Corte. Y yo creo que en algunos casos tiene razón el oficialismo cuando confronta con la justicia. Ahora, lo que uno no termina de entender es qué pasó con el peronismo o el kirchnerismo, con el tema judicial, cuando desde el año 2003, salvo el interregno de 4 años de Macri, siempre se designaron decenas de jueces, fiscales, camaristas en el Senado. Néstor Kirchner comenzó casi con una corte propia. En el caso acá, está chocando Rosati, que fue ministro, está Lorenzetti, que fue designado por el kirchnerismo, está Maqueda, que fue designado por Duhalde, estaba Hayton de Nolasco, también designada por el kirchnerismo. ¿Qué pasó? Que hoy todos están a la vereda de enfrente y la mayoría fueron designados en estos 18, 19 años por el kirchnerismo. No me cierra la mirada histórica, ¿me entiende? Bueno, pero ese es un análisis que tendrán que hacer desde otro lugar, crítico o periodístico o hasta político. Me parece que a mí no me corresponde. ¿Qué cree? Está bien, ¿qué cree que pasó? No, por eso. Sí. Ahora voy a explicar. Sí. Yo critico las distintas medidas, no hago derecho penal de autor. Donde es la persona a la que yo critico. Yo critico una medida particular, objetiva, en términos concretos, en términos políticos, una decisión. Esta decisión me parece claramente injusta, que beneficia, insisto, de manera ilegítima al distrito más rico del país y que se lo hizo en su momento sin ningún tipo de legitimidad, justamente porque no hubo una ley de distribución de recursos para las nuevas competencias. Luego, las críticas que hay respecto a la justicia se hacen a nivel general, se hacen en términos sociales. Yo tampoco caigo en que todos los efectores del Poder Judicial son malos. Es más, me parece que muchas veces hay grandes disputas concentradas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los jueces de la capital federal, ¿no? Repercuten sobre los jueces federales o los jueces provinciales o los efectores judiciales de mi provincia o de otras provincias. También critico, por supuesto, porque me parece que ha sido un fallo verdaderamente injusto, sin ningún tipo de sostenibilidad probatoria, el que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto lo hago en términos concretos, específicos, con fundamentos objetivos, no me interesan las personas. Entonces yo, más allá de quién lo haya designado, si lo han designado desde el peronismo, del macrismo, del radicalismo, puedo estar de acuerdo o no, y creo que tiene derecho en ese sentido también a manifestarse en desacuerdo a una decisión de un poder del Estado, que en definitiva cualquier decisión del Poder Judicial es una decisión política, emite actos políticos. Está. Consulta, es año electoral, digo, ¿va a ser más difícil todavía reunir quórum, discutir, tratar temas centrales o no? ¿O no cree que sea más complicado que este año? Mire, la verdad que espero que me van disminuyendo mis niveles de expectativa, de confianza en este sentido, ¿no? Y eso que yo siempre lo digo, yo hablo con muchos diputados y diputadas de la oposición, por el rol que me tocó ocupar, pero aún antes también, y uno puede ver esta posibilidad de acuerdos, de consensos, donde también manifestamos lo mismo, pero nos tenemos que poner de acuerdo, no estamos tan lejos en esto, en lo otro. Me parece que terminan primando siempre aquellas voces más fuertes que gritan y que lo que buscan es una ruptura constante y una crisis institucional. Yo lamento eso, ¿no? Porque creo que hay muchos legisladores y legisladoras que tienen otra voluntad, estoy hablando ya de la oposición, pero entiendo que aquellos gritos de destrucción son los que van primando, y yo lamento eso porque en el camino, mientras nos seguimos mirando el ombligo, van quedando normas que benefician, que debiesen beneficiar a millones de argentinos. Vuelvo a insistir, universidades, moratoria previsional, tantísimas leyes que están destinadas a buscar mejorías en distintos sectores. Teniendo en cuenta esas tantísimas leyes que están necesitando, ¿usted cree que el Ejecutivo debería llamar a extraordinarias ahora en enero o esperar a febrero? Dependerá de la agenda, ¿no? Dependerá de la agenda. Yo entiendo siempre, se ha sesionado en enero. En el año 2020, si no me equivoco, sesionamos en enero. Bueno, nosotros estamos a disposición. El tema es lograr los acuerdos, más allá de la convocatoria del presidente, lograr los acuerdos para que efectivamente se pueda sesionar. Para sesionar se necesita no solamente al Frente de Todos o los diputados del oficialismo, sino también de la oposición. Y si no están sentados en la banca hoy, de acuerdo a la distribución en el Congreso, la sesión es imposible. Usted hace unos minutos decía que hablaba con muchos de sus colegas de Juntos por el Cambio y que había intenciones y que en la conversación estaba dada como para la conversación política de negociar para sentarse. Y al principio también dijo que Juntos por el Cambio había negado la posibilidad, cuando empezamos a charlar, que había negado la posibilidad de tener la última sesión, que había decidido que no haya sesión. ¿Con cuál de los dos Juntos por el Cambio cree que se va a encontrar ahora, cuando empiece el 2023, que hay elecciones que están desdobladas en muchas provincias, con lo cual la campaña que está prevista para mediados de año empieza en enero? ¿Con cuál cree que se va a encontrar? Ojalá que con aquel que intenta construir. Pero no es una opinión personal, a las pruebas me remito. Lo que pasó en la última sesión fue que un sector del radicalismo quería sentarse a debatir, a sesionar, porque además eran autores del proyecto de creación de universidades, por ejemplo en Río Cuarto, y hubo presiones para que no se avance en la sesión. Esto no se le escapa a nadie. Yo tengo la esperanza, mi esperanza cada vez va disminuyendo más en cuanto a qué posición va a no elige creer, ya se le acabaron todos los elijo creer. Lo lamento mucho porque, insisto, que hay muchos y muchas que intentan, pero me parece que esas posiciones extremas se van radicalizando cada vez más, pensando en el propio interés, no en el interés general, y entonces intentando crear ese escenario constante de caos institucional que supone redundar en un beneficio electoral.
¿Por qué se enfrió el vínculo? No sé si la palabra es vínculo y enfriar, pero ¿por qué está participando menos el interbloque federal? Yo creía que para la última cuestión universitaria, tal vez el interbloque, que uno sabe que es heterogéneo, pero que podía participar y sin embargo no estuvieron. ¿Qué ha pasado en eso? Porque a lo mejor era más sencillo lograr esos votos o ese quórum que apostar a que se presentara la gente de Evolución, ¿no? No lo sé. Supongo que porque todos hacen política, ¿no? Llegan estos momentos. Está. Y creo que no hay una posición uniforme, Sí. única en el bloque, pero sinceramente no lo sé. Ahí estamos, el diputado Lucas Godoy, Frente de Todos, de Salta. Diputado, muchas gracias, buenas tardes, y si no hablamos, el mejor 2023 posible. Chau, chau. Muchísimas gracias. Un saludo grande y feliz año nuevo a todos.